Amigos, bueno, ahora continuando con nuestra lectura bíblica, vamos a hacer la recopilación de Marcos capítulo 16, pero primero vamos a orar para que sea nuestro Padre quien nos guíe en este aprendizaje. Recordemos que este es como un estudio bíblico y para que pueda ser un estudio bíblico, para poder aprender, es importante también que ustedes hagan preguntas. No es solamente que yo esté hablando, sino también es importante que ustedes pregunten para que así podamos todos ir aprendiendo. Pero bueno, vamos a hacer la recopilación y otra cosa, antes de empezar, recuerden que siempre necesitamos orar para que sea nuestro Padre quien nos guíe en esta lectura y es importante que todos oremos. ¿Qué pasa si simplemente estoy mirando y no oro? Pues si nosotros no oramos, vamos a entender de acuerdo a nuestro entendimiento y no en la manera que Dios quiere que lo hagamos. Por eso es importante siempre la oración para que sea Él quien nos guíe y sea Él quien nos ayude para el entendimiento. Por eso es importante siempre orar. Entonces, cerremos nuestros ojos, por favor, para poder hacer la oración y para que sea nuestro Padre quien nos guíe en esta lectura. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus enseñanzas, por tus bendiciones, Padre. Te pedimos que el día de hoy nos guíes en esta lectura, en este aprendizaje, en este entendimiento, Padre, para poder hacer tu voluntad. Perdónanos también por nuestros tropiezos. Sabes que somos tan imperfectos y que en cada momento te necesitamos, Padre, tanto en nuestra mente como en nuestros corazones. Guíanos, por favor, que te necesitamos. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, aquí en este último capítulo, lo que nos habla Marcos es ya de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Qué maravilloso, que Jesús está vivo y está sentado a la derecha de nuestro Padre. Entonces solamente tenemos que mirar al cielo y poder orarle, agradecerle, ¿verdad? Por todo el sacrificio que hizo. Qué maravilloso, ¿verdad? Que esté vivo. Muy bien. Entonces lo que pasó nos dice, al día siguiente, cuando terminó el día de reposo, María Magdalena era una mujer la que había sufrido mucho porque tenía dentro 7 demonios, sufrió bastante hasta que fue donde Jesús y Jesús la sanó. María Magdalena, después de ser sanada y sacada por esos 7 demonios, María decidió seguir a Jesús. Desde ahí fue una de sus discípulas más. Luego estaba también Salomé. Salomé era la hija de Herodías, que envió a matar a Juan el Bautista. Pero después de lo que había sucedido, Salomé se quedó muy perturbada, porque no era algo que ella le hubiera gustado hacer, pero se vio obligada por su madre. Entonces desde ahí ella salió del palacio y decidió también seguir a Jesús. Luego también estaba María, que era la madre de Jacob, uno de los discípulos. Fueron a comprar especies aromáticas para embalsamar el cuerpo de Jesús. Al otro día, en el camino iban discutiendo para saber cómo iban a sacar esa enorme piedra de la tumba donde estaba Jesús, ¿verdad? Del sepulcro. Pero al llegar encontraron que la enorme piedra había sido removida y que el sepulcro estaba abierto. Corrieron entonces a la tumba y ahí adentro, sentado a la derecha, estaba un joven vestido de blanco. Ellas se espantaron, ¿verdad? No sabían quién era. Pero entonces el ángel les dijo, no se asusten. Buscan a Jesús el Nazareno que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado. Qué maravilloso y qué alegría, ¿verdad? Claro, obviamente uno se debe espantar ver a un ángel, pero qué maravilloso también haber tenido esa oportunidad, ¿verdad? Y les dijo que Jesús había resucitado. Y también les dijo, quiero que le digan a Pedro y a los demás discípulos que Jesús va delante de ellos a Galilea. Ahí lo verán, como les dijo. Entonces las mujeres salieron de la tumba temblando, espantadas, asustadas, después de haber hablado con el ángel. La resurrección ocurrió, nos dice, el domingo por la mañana, bien temprano. Y la primera persona que vio resucitado a Jesús fue María Magdalena, la mujer de quien él había echado 7 demonios. Ella corrió en busca de los discípulos
que lloraban de tristeza, y les dio la buena noticia de que aquel por quien lloraban estaba vivo y que ella lo había visto. Pero ¿qué pasó con los discípulos? No creyeron, no creyeron. Y eso que Jesús les había dicho, que al tercer día iba a resucitar, ¿verdad? Pero bueno, humanos al fin. Más tarde se apareció a dos de ellos que iban a Jerusalén al campo. Al principio no sabían quién era porque no podían reconocerlo, pero cuando lo reconocieron, corrieron a Jerusalén a contarlo a los demás. ¿Y los discípulos qué hicieron otra vez? No creyeron tampoco. Por último se apareció a los 11 discípulos que comían juntos y les reprobó la incredulidad y la dureza con que se habían negado a creer a aquellos que le habían dicho que Jesús había resucitado y que lo habían visto, ¿verdad? Si ellos sabían, Jesús les había dicho, ¿por qué dudaron? ¿Por qué no creyeron? ¿Verdad? Probablemente fueron más humanos y no se fijaron en lo espiritual o no recordaron lo que Jesús les había dicho. Entonces Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Los que crean y se bauticen serán salvos. Y eso también va para nosotros, ¿verdad? Tanto los discípulos como todos los cristianos, Jesús nos pide que prediquemos también el Evangelio. Ayudemos a otras personas a conocer la palabra. Si nosotros nos llenamos de tanta alegría y tanto gozo aprendiendo las palabras de Jesús, conociendo más de la Biblia, eso es lo que tenemos que ayudar también a otros a conocerla. Contarles, miren lo que he aprendido o miren lo que Jesús ha hecho por nosotros, por ti, por mí, por todos. Entonces, esa es una forma de expandir la palabra. Todo lo que Jesús hace por nosotros, compartir también con otras personas para que vean lo maravilloso que es nuestro Padre. Y Jesús también dice, los que crean y se bauticen serán salvos. Ahí también la importancia del bautismo, ¿verdad? La importancia de ser bautizados también. Eh, pero dice, el que no crea será condenado. Los que crean echarán fuera demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán agarrar víboras sin peligro y si toman cualquier veneno no les hará daño. Obviamente esto estaba hablando sobre los discípulos, ¿verdad? Y cuando pongan las manos sobre los enfermos, estos sanarán. Qué maravilloso, ¿verdad? Tener esa oportunidad. Y los discípulos lo tuvieron. Luego, cuando terminó de hablar con sus discípulos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Jesús está arriba en el cielo. Jesús está a la derecha de nuestro Padre. Qué maravilloso que Él esté vivo y qué maravilloso que Él va a regresar. Gracias a Dios, eso que pasó, ese sufrimiento que tuvo de pasar, estamos agradecidos porque ahora tenemos la oportunidad de vivir otra vez y tenemos la oportunidad de acercarnos a nuestro Padre. Sus discípulos se dedicaron, ¿qué pasó después con los discípulos? Se dedicaron a la tarea de predicar el Evangelio en todas partes y hacer sanaciones y curaciones tal y como Jesús les había dicho. El Señor los ayudaba y confirmaba lo que decían a través de los grandes milagros que ellos hacían. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Es increíble todo lo que hemos pasado desde que hemos empezado este capítulo y cómo las cosas se han ido dando. Y vemos cómo uno a uno se van cumpliendo los designios de nuestro Padre. Porque lo que Él promete, lo que Él dice, se hará. Y eso nos da fuerzas a nosotros a seguir adelante, porque Jesús nos dice que tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, porque Él va a regresar, que no nos dormamos. Eso no quiere decir que no descansemos, ¿verdad? Sino nos quiere decir que estemos atentos, que hagamos su voluntad. Lo importante que es leer su palabra, seguir aprendiendo todos los días y que de nuestra boca salga solo cosas positivas hacia los demás, cosas que ayuden a los demás a crecer, a seguir evolucionando como seres humanos y que el mundo se dé cuenta que lo importante no son las cosas materiales, que al final desaparecen, se quedan. Lo importante
es nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y solo esa paz, esa tranquilidad nos da al conocer a Dios, a tener la seguridad que Él se encarga de todo. No nosotros, no con nuestras manos ni nuestras destrezas, porque todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Bueno amigos, que tengan un maravilloso día lleno de muchas bendiciones. Adiós.